Ya, entonces, este es el cuarto seminario donde vamos a hablar sobre cultivo celular. Los tópicos que vamos a abordar son el concepto, qué significa el cultivo celular, los materiales mínimos que necesitamos para poder hacer cultivo, conceptos de crecimiento celular, por ejemplo, la curva, la confluencia, el subcultivo, diferencias también que tenemos entre una línea celular y un cultivo primario, tipos de líneas celulares, le voy a dar como unos tres ejemplos, y cultivos primarios también. Modificaciones genéticas en cultivos celulares, cocultivos y cultivos de matrices 3D, aquí para poder formar organoides. Y también vamos a rozar un poco el tema de las células madres. Los conceptos importantes que quiero que tengan es que el cultivo celular es la aislación de un tejido, la disgregación, que significa la separación de este tejido en los distintos componentes celulares. Esta disgregación puede ser mecánica, por ejemplo, pasarlo por un filtro, una malla, cosa que todos los componentes que sean menor a un tamaño pasan por ese filtro, o una disgregación química, que sería el uso de enzimas, por ejemplo. Luego de la disgregación, las células son recuperadas de que queda como este líquido homogéneo, y son cultivados en condiciones in vitro. A eso se le llama cultivo celular, a todo ese proceso. El cultivo primario es la primera fase de este cultivo, donde se toma desde el tejido hacia las condiciones in vitro. Luego, la línea celular es cuando el cultivo primario pasa por subcultivos consecutivos. Hay un enriquecimiento en ciertas poblaciones celulares, se vuelve un poco más homogéneo. De ahí se puede hablar de una línea celular. Y acá tenemos un concepto que deriva de la línea celular, es que sean finitas o continuas. Finitas significa que tienen un límite de división, y continuas significa que no tienen límite de división, por ejemplo, células cancerígenas. Eh, ¿Por qué se da este fenómeno de división infinita? Es por el acortamiento de los telómeros en en la teoría de senescencia. Cuando la división consecutiva de una célula, eso va generando que los telómeros de los cromosomas se vayan acortando. Y al acortarse, va a generar una señal de que esa célula ya no puede dividirse más. Ya. ¿Cuáles son los equipamientos mínimos para tener un cultivo celular? Bueno, aquí tenemos una campana de cultivo, que la ven acá, cuyo diagrama es este. Así se ordena una campana de cultivo. Luego tenemos un etanol 70 para poder esterilizar todo el material que va a entrar a esta campana, un basurero con desechos líquidos, las células que van a estar cultivadas en unas botellas, acá. Vamos a tener un rack de tubos para poder poner los tubos sin que se caigan, los reactivos y también el medio de cultivo y el pipeteador. También tenemos afuera un contenedor de desechos sólidos, como pueden ser plásticos, etcétera. Ya, la esterilidad de la campana de cultivo se da por el uso de luz UV. ¿Cómo funciona la luz UV? Uno, antes de iniciar el trabajo en el cultivo celular, deja 15 minutos encendida la luz UV, y la luz UV tiene una energía, una longitud de onda tal que permite la formación de daño en el DNA, el material genético. A eso se le llama un elemento teratógeno y genera mutaciones en el DNA. Por lo tanto, todo, ya sea hongos, bacterias o cualquier microorganismo que quede acá y sea expuesto a la luz UV, va a morir. Em, la gracia de este cultivo, de esta campana de cultivo celular, es que tiene unas mallas acá, unas hendiduras y una hendidura acá. Se genera un flujo permanente desde la parte superior de la campana y de la parte trasera de la campana hacia afuera. Y eso impide que cualquier elemento que esté presente en el aire en la habitación entre a la campana de cultivo.
se genera como una puerta de viento, por así decirlo. Eh, Aparte de la campana de cultivo que permite el trabajo con cultivo celular de manera estéril, tenemos un incubador que simula las condiciones fisiológicas para poder mantener la línea celular o el cultivo primario. También tenemos un baño termorregulado, el cual permite calentar los materiales que van a ser utilizados en la campana de cultivo. Por ejemplo, si uno quiere cambiarle el medio de cultivo celular a un cultivo primario, es importante calentar el medio que se va a ocupar, porque si uno lo agrega directo del refrigerador, que está a 4 grados Celsius, eso va a generar un shock térmico en la célula y va a generar un estrés. Entonces, hay que tratar de evitar el, la- el estresar los cultivos primarios, porque pueden generar alteraciones, o se pueden morir, o pueden gatillar alguna diferenciación. También tenemos la centrífuga que nos va a permitir peletear o precipitar las células para poder cambiarle el medio de cultivo celular. También tenemos un refrigerador para mantener los reactivos, etcétera. También es importante tener un contador de células que permite cuantificar el crecimiento de las células en el tiempo. Los reactivos que se ocupan, por ejemplo, tenemos el medio de cultivo, donde hay distintas formulaciones, que estas distintas formulaciones sirven para distintos tipos de células. Por ejemplo, el RPMI sirve para células en supresión, por ejemplo, linfocitos, o el DIMEM para células adherentes, que sirve para fibroblastos y células epiteliales. Y este es más específico, el neurobaso sirve solamente para neuronas. Y así se han diseñado distintos medios cultivos que optimizan el crecimiento de ciertos tipos celulares o ciertas líneas celulares. También tenemos el suero, que aquí es sumamente importante para poder generar el crecimiento de las células. La gracia del suero es que tiene factores de crecimiento, ya sean factores hormonales o proteicos, que le dicen a la célula o del cultivo primario o línea celular que tiene que mantenerse viva o tiene que proliferar. Aquí tenemos dos sueros, que sería el fetal bovino y el suero de caballo. Antibióticos, si, esto es importante porque si bien uno trabaja en las condiciones más estériles posibles, gracias a la campana de cultivo, uno tiene que jugar de manera segura y evitar al máximo las posibles contaminaciones. Por eso se ocupan antibióticos, penicilina y streptomicina. Y también el material plástico, ¿no? Que pueden ser botellas o placas Petri. Acá, como pueden ver, es un cultivo tipo fibroblasto, en donde si acercan la vista en este cuadrante de acá, pueden ver unos puntitos, o sea, unas líneas, más bien dicho, en el fondo de la placa. Y aquí se puede ver una contaminación con bacterias. Como pueden ver, son bastante chiquititas, entonces es difícil identificarlas con este tipo de zoom. Ahora bien, el otro tipo de contaminación que podemos tener son con hongos. Y los hongos, especialmente levaduras, que son muy comunes en el aire. Estas levaduras van a tender a formarse como aglomerados, que son estos puntitos de acá. Y aquí ya tenemos el micoplasma, que es un contaminante intracelular que altera de manera permanente la estabilidad de las líneas celulares. De hecho, cuando una línea celular se contamina con micoplasma, es preferible eliminarla y sacar otro batch o otro batch de esa línea celular congelada. Si bien hay antibióticos, batch pueden tomarlo como un stock de células, como un respaldo, mejor dicho en español. Es B larga a CTH, si no me recuerdo.
Ok. Sí, el micoplasma está ahí. Ya, ok. Entonces, condiciones estériles son sumamente importantes para poder mantener un cultivo celular. Imaginen si ustedes están haciendo un cultivo de una línea celular que es una célula es de origen linfoide, por ejemplo, un linfocito T o un linfocito B. Todas las células del sistema inmune poseen receptores contra patrones moleculares de patógenos. Por ejemplo, si ese cultivo celular se les contamina con bacterias, esta bacteria va a tener LPS, que es parte de la pared de la bacteria. El linfocito va a reconocer esa señal y va a generar su activación. Entonces va a alterar todo el cultivo celular del linfocito por la contaminación con bacterias. Entonces, por eso es sumamente importante mantener la esterilidad, para que no generen alteraciones en los cultivos celulares. Y a la hora de hacer un experimento, no haya más de una variable involucrada. El, Uno de los reactivos importantes que le había comentado es el medio de cultivo. Ya, pero ¿qué tiene el medio de cultivo? El medio de cultivo tiene aminoácidos para que las células puedan sintetizar proteínas, vitaminas, que son importantes para las enzimas, las sales, que es para mantener el equilibrio osmótico y también para las enzimas, y dentro de los misceláneos o extras que se le agregan a los cultivos está la glucosa, que es importante para algunos tipos celulares que son muy glucolíticos, y penicilina y streptomicina, que les dije que era para la condición de esterilidad, y el rojo fenol. El rojo fenol es importante ya que es un indicador de pH. Esto nos sirve para identificar si el medio está agotado o no. Si recuerdan del metabolismo celular, en el proceso de glucólisis, pueden irse a la fosforilación oxidativa hacia mitocondria o em, pueden generar ácido láctico. Y la generación del ácido láctico va a ir secretado al medio extracelular y eso va a generar un cambio en el pH, lo va a volver más ácido. Entonces el rojo fenol va a pasar de rojo a amarillo y eso va a ser una medida indirecta de que el medio de cultivo está agotado en nutrientes por el exceso de ácido láctico acumulado. El otro componente acá en misceláneos o extras tenemos el suero. Y aquí les conté que el suero era importante por los factores de crecimiento. También hay otros reactivos que son específicos, por ejemplo, algunas líneas celulares que necesitan insulina o transferrina o factores específicos de crecimiento para poder proliferar. Acá está todo el detalle de lo que contiene el suero fetal bovino y identifiquen acá que hay componentes esteroidales y hormonas. Entonces, aquí tenemos la hormona del crecimiento, tenemos la insulina también que está por ahí, TRET4, testosterona. Entonces, todos estos elementos ayudan a que las células puedan crecer. De los materiales plásticos tenemos dos opciones para hacer cultivo. Una sería las botellas y otra son las placas. Las botellas se caracterizan por ser bastante estériles, ya que tienen una apertura estrecha, entonces disminuye la posibilidad de que se contamine. Y lo otro que tiene es que son fáciles de apilar. En cambio, las placas son más fáciles que se contaminen porque para poder trabajar en una placa tiene que abrirse completa y sin embargo su apertura amplia facilita la selección clonal y también facilita su limpieza. Entonces ahí depende de lo que uno quiere hacer con el cultivo celular para poder escoger uno de los dos elementos. Ahora, ¿cómo es el flujo del quehacer en el cultivo celular? Bueno, primero tenemos la línea celular en, en el -80, que sería el freezer o el nitrógeno líquido. Se descongela, se cultiva, que quiere decir se agrega medio de cultivo en una botella. Se realiza el experimento que se quieren hacer con esa línea celular, pero se deja un pequeño stock de células para poder subcultivarlo.
Y este subcultivo nos permite mantener esa línea celular en el tiempo, para que al momento de hacer experimentos no se nos agote toda la línea celular y podamos seguir repitiéndolo en el tiempo. ¿Cuál es el proceso de subcultivar? Es extraer la célula de la botella, aquí se centrifuga, se toma todo el medio del cultivo celular y se agrega a un tubo, y este tubo se pasa a la centrífuga. Y la centrífuga, aplicando es, eh, em, fuerza gravitacional por un tiempo, permite la precipitación de las células y la separación con su medio. Aquí en esta parte de extraer células es importante que diferencien dos tipos celulares. Uno que son las células adherentes y otras son las células en suspensión. La célula suspensión es llegar y tomar el medio y centrifugarlo. En cambio, las células que son adherentes, es importante realizar un proceso de, de separación de células de la placa de cultivo, ya que estas células al ser adherentes van a estar totalmente adheridas al cultivo, a la placa de cultivo. La manera de aislarlos son mecánica, que sería usar un rastrillo, o química, que sería ocupar una enzima, por ejemplo, tripsina. Y la tripsina cortaría todas las proteínas asociadas a la adhesión celular. Entonces, después de incubación de un cierto tiempo, por ejemplo, con tripsina, estas células van a tender a soltarse porque todas sus proteínas van a estar degradadas en lo que respecta a su adhesión a la botella. Bueno, luego se centrifugan, se cuentan, y aquí se puede ocupar un hemocitómetro o un contador de células en el microscopio, el cual nos va a indicar de cuántas células hay por ml, o se puede hacer una visualización óptica de confluencia. Acá se hace como al ojo la apreciación de que hay un 10% del plano que uno está observando está ocupado por células. Aquí el 30% del plano, 50% y el 90%. Luego de eso, se diluye la cantidad de células para poder recultivarlo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si en nuestro cultivo celular encontramos que estaban al 90% de confluencia, que ya es mucho, tomamos estas células y las diluimos al 10% para que vuelvan a crecer. Esta fase es importante para poder subcultivar y realizar experimentos nuevamente, o también para almacenar y mantener un stock de células. Ahora, ¿cómo crecen las células? Igual estas diapos van a estar disponibles, así que no se preocupe, las voy a actualizar hoy día. Ya, Una pregunta cortita. ¿sí? ¿El suero fetal bovino lo obtienen así del literal de los fetos o se prepara con otras cosas? Sí, literal se obtiene de los fetos, de los bovinos. Hay varias empresas que se dedican a extraerlo, de hecho los venden como reactivo de laboratorio. Ay, gracias. Ok. Ya. Las células empiezan a crecer de a poco al principio y siempre se van duplicando. Entonces por eso tiene este tipo de crecimiento. Uno tiene que priorizar el subcultivo cuando está en el crecimiento exponencial, que sería acá. Y después de cierto tiempo, este tipo de crecimiento se va achatando. ¿Por qué se da esto? Porque las células o no tienen espacio para poder seguir creciendo, por ejemplo acá, cuando tienen una confluencia de 90%, o los nutrientes simplemente se están agotando. Entonces, ¿qué desencadena esta fase? Que las células van a empezar a morirse o a diferenciarse. Entonces van a alterar el fenotipo de su cultivo original. Entonces por eso se prioriza subcultivarlo o dividirlo en esta fase de crecimiento.
Ahora, les conté que las células pueden proliferar y diferenciarse. La proliferación es la expansión consecutiva de las células. Y aquí es importante para poder conservar las células en el flujo que les había mostrado antes, cuando se congelan a -80, es que al momento de congelar se le agrega DMCO, el dimetilsulfóxido. ¿Por qué se le agrega DMCO? Porque disminuye la generación de cristales intracelulares. ¿Por qué es importante disminuir la formación de estos cristales intracelulares? Porque la formación de cristales van a generar roturas en la membrana plasmática de las células. Entonces, al momento de congelar estas células, si estas células tienen muchos poros, eh, se formaron muchos cristales, van a generar la apoptosis de esas células, se va a morir, no va a ser viable. Por eso se prioriza tener DMCO. Luego de la proliferación, uno puede inducir la diferenciación de ciertas células agregando otro tipo de suero o a otras proteínas. En el caso particular de los mioblastos y neuroblastos, se puede agregar el suero de caballo, que va a generar la diferenciación de los mioblastos a miotubos o de neuroblastos a neuronas. Acá pueden ver el procedimiento de digregación celular, que lo había mencionado antes, para célula adherente, donde tenemos la agitación, scrapping, que sería ocupar este rastrillo, o la disociación enzimática, donde se ocupa tripsina. De todos modos, hay las mismas páginas que venden todos estos insumos, tienen videos donde hablan sobre las técnicas básicas del cultivo celular, y lo bueno es que también tienen videos, ¿sí? Para que le echen un vistazo por si tienen más dudas. Ahora, como resumen de cultivo celular, tenemos conceptos importantes como cultivo celular, cultivo primario, línea celular finita y continua. Los materiales mínimos que necesitamos para poder hacer un cultivo celular y cuál es el efecto que tienen en el cultivo celular. Por ejemplo, ¿para qué sirve una campana de cultivo? ¿Para qué sirve un medio cultivo? O el suero de suero fetal bovino, etcétera. Y el diagrama de recultivar en la fase exponencial de crecimiento. Términos de confluencia también. Ahora nos vamos a pasar a las líneas celulares y cultivo primario. ¿Cuáles son las principales diferencias que tienen ambos? Las líneas celulares se caracterizan por ser homogéneas. Por ejemplo, vean acá, todas las células son iguales. Acá, por el contrario, el cultivo primario son células heterogéneas. Por ejemplo, si uno saca un tejido de un ratón, un tejido epitelial, este tejido epitelial va a tener células epiteliales, pero también va a tener fibroblastos y también algunas células del sistema inmune que podrían estar asociadas a ese tejido epitelial. Por lo tanto, va a haber muchos tipos celulares en este cultivo primario. ¿Cuáles son las diferencias en cuanto a manejo? Este manejo es muy fácil, ya que uno puede iniciar el cultivo celular cuando uno quiera. En cambio, el cultivo primario es más complejo porque necesita, por ejemplo, un ratón para poder aislar el cultivo primario. Y la capacidad de diferenciación de ambas es diferente. En la línea celular, como está más orientada a la proliferación celular, es más difícil su diferenciación in vitro. Por otra parte, el cultivo primario, como recién se extrajo del animal, tiene toda la maquinaria disponible para poder realizar la diferenciación. Por lo tanto, su diferenciación in vitro es más fácil. Por otra parte, también las líneas celulares son soportan mejor las modificaciones genéticas que el cultivo primario, ya que al tener una alta tasa de proliferación también tienen métodos más eficientes de resistir las mutaciones y la manipulación genética. Otro aspecto no menor es el aspecto bioético. Por ejemplo, en las líneas celulares uno no necesita eliminar o eutanasiar ningún ser vivo, ni tampoco necesita permisos especiales para poder trabajar con muestras de humanos. En cambio, para hacer cultivo primario, tanto sea de humanos como de animales, necesita toda una aprobación bioética, en donde se tiene que priorizar la confidencialidad, por ejemplo, en el caso de muestras humanas, y también priorizar el no sufrimiento de los animales de experimentación. ¿Cuáles son las líneas celulares más comunes que se tienen en el laboratorio? Bueno,
Hay muchas, pueden ser adherentes, tanto de, por ejemplo, de riñón de mono, de humano, de ratón también hay células plasmáticas, epiteliales, hay muchas líneas celulares disponibles de todos los tejidos que uno quiera y de las especies también que uno quiera. Em, es importante esta diferencia de las líneas celulares, ya que permite hacer análisis de biología celular, por ejemplo, eh, dinámica de citoesqueleto, de microtúbulos, de tráfico intracelular, por ejemplo, de vesículas, etc. También sirve para el estudio farmacológico, por ejemplo, qué efecto puede tener algún fármaco en células epiteliales si se quiere probar después en epitelio o en células de riñón, etc. Y es importante mencionar que cada línea celular posee un medio cultivo óptimo. Por ejemplo, acá, donde estas líneas celulares crecen mejor en estos medios de cultivo. Acá, en la opción de CACO2, en una célula epitelial, que significa célula adherente, aquí dice que el medio óptimo es el MEM. Sin embargo, estas CACOs también pueden ser crecidas y mantenidas en el medio de MEM, solamente que la eficiencia de crecimiento va a ser diferente. Acá se muestran distintas fotos de distintos cultivos celulares y vean que son fenotípicamente diferentes. Acá los mioblastos pueden ver que son como más estirados, como un tubo. Acá los fibroblastos tienen la gracia de estar estirados, pero en todas las direcciones. Pueden ver que tienen como una forma más o menos triangular. Las células epiteliales tienden a agregarse entre ellas, por ejemplo, formar estas monocapas. Y las neuronales crecen como esferas, como pueden ver acá. ¿Dónde se obtienen las líneas celulares? A través de este distribuidor, que es la ATCC, donde aquí hay todo un banco de células donde pueden obtener las características de la célula, cómo se cultivan también y de dónde provienen. Por ejemplo, en estas C12 que son mioblastos, ahí habla también de la morfología, la propiedad de cultivo, que es la diferencia entre adherente o no adherente, ¿qué otra cosa? De dónde proviene, por ejemplo, de músculo y de qué especie de ratón. Y si uno se va acá en esta pestaña, también puede identificar cuál es el mejor método de cultivo que tiene esta línea celular. Otro punto importante es que esta línea celular, la C12, son espontáneas. Eso quiere decir que en su tiempo, cuando se caracterizó esta línea celular, se extrajo de ratón, se mantuvo en el cultivo celular y esta línea celular proliferó y proliferó sin perder su viabilidad celular. Entonces ahí se formó esta línea. En cambio, tenemos líneas celulares transformadas, donde de manera artificial se induce que estas células puedan proliferar de manera eterna o continua. Acá está una línea celular de origen embrionario que tiene una morfología tipo fibroblastos. Y acá vean que en el tipo celular es un fibroblasto inmortalizado con SB40. Y esto es importante porque fue infectado con un virus para poder inducir la proliferación continua de esta célula. Y también los precios son diferentes, por ejemplo. Acá, si no me equivoco, son un poco más baratos que estas de acá. ¿Cuál otra fuente pueden ser las líneas celulares espontáneas? Bueno, de tumores, de hecho. Hay varias líneas celulares que fueron extraídas de tumores. Por ejemplo, de melanoma, ahí uno puede tener una línea celular de epitelio, etc. ¿Cuáles son los problemas que tienen las líneas celulares? Es que al tener este proceso continuo de proliferación celular, su fenotipo está tan orientado a la proliferación que pierden un poco su fenotipo original.
también tienden a acumular muchas mutaciones y un tema no menor que hay una baja reproducibilidad de los resultados entre laboratorios. Esto se da porque algunos laboratorios tienen líneas celulares muy antiguas y otros tienen muy nuevas. Por ejemplo, una línea celular que llegó a un laboratorio en los años 80 y la siguen ocupando al día de hoy. Entonces, esa línea celular va a tener tantas mutaciones acumuladas que el fenotipo original de esa célula se va a perder. Entonces, para poder publicar bien y para poder hacer ciencia de calidad, se prioriza y se da validez al uso de células primarias, para poder validar todos los resultados que se tengan en las líneas celulares. ¿Cuáles son los cultivos primarios más usados? Bueno, acá tenemos linfocitos, que les voy a mostrar, neuronas también, y mioblastos, para poder identificar la formación muscular. En el cultivo primario de linfocitos, ya sea de humano o de ratón, hay un proceso de aislación. En el caso de los humanos, se ocupa un gradiente de densidad, que se llama FICOL. Entonces, por ejemplo, aquí está la muestra de sangre, se pone en un tubo, se agrega el gradiente de densidad, que sería el FICOL, se centrifuga y la gracia de este gradiente de densidad que permite la separación de eritrocitos y plaquetas de las células polimorfonucleares que se llaman, que son células linfoides presentes en la sangre. Luego se aísla esta fracción, se purifica y ahí se pueden hacer experimentos con estas líneas linfocitarias. Por otra parte, en el caso del ratón, se ocupa sangre o el vaso simplemente, donde se disgrega mecánicamente y se agrega un tubo. Y a este tubo se le agrega una solución que se llama ACK o una solución hipotónica. La gracia de esta solución hipotónica es que permite la lisis específica de los eritrocitos por sobre la lisis de los linfocitos. ¿Por qué se da esto? Que recuerden que los eritrocitos no tienen núcleo. Y al no tener núcleo, su resistencia a choques osmóticos es menor que las células nucleadas. Por eso que al agregar una solución de una osmolaridad baja, tienden a morirse. También a partir de esta aislación, uno puede hilar un poco más fino a los tipos de células que quiere aislar. Esta es una tecnología que fue desarrollada por Miltenji, donde mediante el uso de anticuerpos y bits magnéticas, uno puede separar ciertos tipos celulares. Por ejemplo, si a mí me interesa separar los linfocitos T, puedo ocupar un anticuerpo que me identifique estos linfocitos T acoplado a una bit. Luego paso a estas células por una columna y aplico un campo magnético. Y este campo magnético va a hacer que estas células que presentan el receptor del linfocito T o el marcador del linfocito T queden adheridas a la columna y las otras células pasen. Por lo tanto, después al sacar el campo magnético y al eluir la columna, que sería agregar líquido para que pasen las células, voy a tener estas células purificadas. Entonces, esa es la gracia de este tipo de tecnología que permite aislación de poblaciones celulares específicas. Y aquí les dejo los tipos de poblaciones que se pueden aislar, que son linfocitos T helper, los T citotóxicos, linfocitos B, monocitos, células dendríticas, macrófagos, etc. Se puede aislar cualquier tipo celular siempre y cuando se tengan los anticuerpos para poder hacerlo. ¿Cuáles son las aplicaciones de los linfocitos aislados en manera clínica? Es que se puede hacer transferencia adoptiva de linfocitos T. ¿Qué significa esto? Aquí les dejo un ejemplo de un paciente que tiene cáncer. Entonces se le aísla el cáncer, se le hace una biopsia del cáncer, se secuencia la expresión génica y se identifica cuáles son los antígenos más probables que presenta esta célula cancerígena. Entonces después se tiene la secuencia de los antígenos que presenta, se aísla los linfocitos T de la sangre del mismo paciente
Y se hace esta tecnología de CAR T-cells, que sería el generar un receptor específico para el antígeno del cáncer y inducir la expresión de este receptor en los linfocitos T. Cosa de que al transferir de nuevo estos linfocitos T modificados al paciente, estos linfocitos T puedan identificar las células cancerígenas y puedan eliminarlo de manera propia, inducir la respuesta inmune contra ese tumor. Entonces, esa es una de las aplicaciones que se tiene. También el estudio más detallado de ciertos procesos celulares, por ejemplo, la presentación antigénica, la migración celular, que es sumamente importante cuando hay infecciones o cuando se quiere infiltrar un tumor, etc. Ahora, otro tipo de cultivo primario que es importante es el de neuronas, en donde a un ratón, particularmente cuando son fetos, se le extrae el cerebro, se digrega y se ocupan estos cover slip que tienen una matriz de adherencia, donde acá en la imagen pueden ver que es polilicina. La gracia de la polilicina que sirve para que las células se adhieran gracias a los receptores de integrina. Entonces, se van a adherir estas neuronas y van a tender a proliferar y luego a diferenciarse. ¿Cómo se ve un cultivo primario de neuronas? Acá. Como pueden ver, DAPI marca el núcleo. Entonces aquí tenemos distintas células y acá en la luz transmitida o el DAIC se pueden ver algunas prolongaciones, que serían los axones. Y acá con el MAP2, que es una proteína asociada a microtúbulos, se puede ver el axón. Y acá un marcador exclusivo de glía, que es el GFAP, podemos ver otra población del sistema nervioso central, que son las glías. ¿Para qué sirven la aislación de neuronas? Bueno, podemos hacer registro de la actividad eléctrica, que es muy importante para la transmisión de señales en el cerebro, donde se ocupa una aguja muy pequeña que genera acá y mediante mediciones eléctricas se puede identificar los cambios de potencial de membrana de las neuronas. Esto sirvió mucho para caracterizar todo ¿cómo se llama? La actividad eléctrica de las neuronas frente a distintos estímulos. Por ejemplo, em, frente a neurotransmisores que son inhibitorios o neurotransmisores que son excitatorios. También para el estudio farmacológico de esta transmisión eléctrica. También se ha hecho análisis un poco más celulares, que son la identificación de la liberación de las vesículas sinápticas. Por ejemplo, acá esta sonda que es roja permite identificar dónde están secretándose las vesículas sinápticas. Y eso se puede correlacionar a la actividad eléctrica y también a la cantidad de receptores que pueden haber ahí involucrados. Entonces, el estudio de las neuronas es muy importante para poder identificar cómo es la transmisión eléctrica y cómo es la, la liberación de las vesículas sinápticas. Por otra parte, tenemos los mioblastos, y aquí el estudio de los mioblásticos es importante para identificar ciertas miopatías, por ejemplo, la distrofia hereditaria de Duchenne, donde se ve un deterioro progresivo de las fibras musculares. De ahí después vamos a hablar un poco más de eso. Donde aquí tenemos el cultivo primario o la línea celular, donde inducimos la diferenciación, donde estos mioblastos van a tender a fusionarse entre sí y los núcleos se van a alinear en la periferia y van a generar esta estructura con los anillos Z bien característicos de las miofibrillas. Acá pueden ver cómo es el proceso de diferenciación, donde
Aquí al principio no se ve una estructura muy muscular. Sin embargo, cuando van avanzando las semanas, se pueden ver esta estructura de los anillos, formada por la cadena pesada de la miosina. Ahora, esta es la aplicación que le había mencionado antes, que es la distrofia de Duchenne, donde se ve un deterioro progresivo de la musculatura. Y este deterioro progresivo al final termina en la muerte por un paro cardiorrespiratorio, por la falla de los músculos asociados al diafragma. Em, este estudio es bastante importante, ya que la distrofia muscular de Duchenne está asociada a la distrofina. Y la distrofina es una proteína que ancla los músculos o las células musculares hacia al medio extracelular, dándole un soporte. Entonces, si no tiene este soporte, estas células tienden a morirse. Acá en este video que les muestro, pueden ver que cuando aparece una luz acá, estas células musculares se contraen. Esta es una modificación genética que le hicieron a estas células musculares en donde expresan un receptor que es sensible a luz. Después vamos a hablar sobre estos tipos de receptores que son en la tecnología de la optogenética. Entonces, al tener este estímulo lumínico, se genera una despolarización del músculo y se genera esta contracción. Bueno, el resumen que tenemos en líneas celulares y cultivo primario. Hacer hincapié en la diferencia que hay entre línea celular y cultivo primario, cuáles son los pros y contras de cada uno, la diferencia que hay entre células espontáneas y transformadas, en el caso de las líneas celulares, y el uso de cultivos primarios, por ejemplo, para qué se puede ocupar los linfocitos, neuronas y mioblastos. Ahora vamos a pasar un poco más a un tema un poco más complejo, que son las modificaciones genéticas. Aquí tenemos distintos tipos de modificaciones, donde la gracia es introducir un DNA exógeno para que se exprese una proteína, por ejemplo, GFP, para que estas células sean verdes, reducir la expresión de genes, por ejemplo, mediante silenciamiento, donde se inhibe la transcripción del gen en particular. Lo otro puede ser inducir expresión de genes, por ejemplo, exacerbar la expresión de algún gen que se quiere estudiar, o modificar la secuencia genética, generar mutaciones puntuales, por ejemplo. La durabilidad de esta modificación genética puede ser transiente, que va a durar 24 o 48 horas, o permanente, donde se pueden hacer selección de clones estables. Y esta selección se hace mediante el uso de antibióticos. También tenemos distintas técnicas para poder realizar estas modificaciones genéticas o modificaciones genéticas que nos permiten hacer estudios diferentes. Por ejemplo, acá para poder modificar tenemos la transfección o la infección o el CRISPR-Cas9. La transfección se caracteriza por ser mediada por liposomas o electroporación, que también vamos a ver en la siguiente diapo esa metodología. Y la infección puede ser mediante el uso de lentivirus o adenovirus. Los sistemas inducibles nos sirven mucho para estudiar procesos celulares detallados, por ejemplo. La optogenética nos permite identificar estas contracciones musculares utilizando un receptor que es sensible a la luz, o el uso de proteínas que son sensibles a fármacos. Por ejemplo, el TET-ON, el sistema TET-ON y TET-OFF, que es sensible a la doxiciclina. Entonces, cuando uno le agrega doxiciclina a su cultivo celular, se va a activar ese receptor. Y el CRISPR-Cas9, que lo vamos a hablar un poco más en detalle más adelante, que es más complejo. ¿Cómo funciona la transfección transiente? Acá tenemos un vector se le llama a este constructo circular de DNA, que tiene un promotor y nuestra secuencia de DNA que nos interesa. Se transfecta la célula, que es introducir este vector en la célula, para que esta célula pueda producir la proteína que a nosotros nos interesa. En este caso de acá tenemos la proteína verde, donde acá está la secuencia de la proteína verde y acá pueden ver la estructura de la proteína verde. Transfectamos estas células C12 y como pueden ver, algunas células van a ser verdes y otras no. Eso va a depender de qué células pudieron integrar este plasmido y cuáles no.
El principal método que hay para poder transfectar células es el uso de liposomas. La gracia de los liposomas que al tener una carga positiva en el exterior, se asocian al DNA, ya que el DNA en general tiene una carga negativa, y al tener esta cubierta de lípidos, es más fácil fusionarse con la membrana plasmática. Entonces, la entrada de este DNA es facilitada por estos usos de liposomas. También está el otro método que le había mencionado, que es la electroporación. Y la electroporación, mediante un impulso eléctrico, genera poros en la membrana. Y al generar poros en la membrana, el DNA puede ingresar. Ahora, el problema con la electroporación y el liposoma es que su eficiencia en transfectar es muy baja. Entonces, por eso se trató de desarrollar esta metodología que es mediante el uso de infección viral. La gracia de los virus es que tienen receptores específicos para ciertas células. Entonces, utilizando estos mismos receptores, uno puede dirigir la transfección a ciertos tipos celulares y aumentar la eficiencia de transfección, ya que todas las células que van a presentar este receptor van a ser potencialmente infectados por este virus. Acá hay distintos tipos de virus, donde tenemos virus de DNA y virus de RNA. Entonces, la tecnología del antivirus y adenovirus se divide por esos dos tipos. Los adenovirus se caracterizan por ser virus de DNA y los RNA y los lentivirus se caracterizan por ser virus de RNA. Ahora, ¿cómo funciona este sistema viral? Em, Se aprovecharon del ciclo de vida de los adenovirus y de los lentivirus para poder identificar de cómo este virus es capaz de ingresar su DNA, su material genético a la célula y replicarse. Como pueden ver acá, el adenovirus es mediante DNA y el lentivirus es mediante RNA, donde hay un proceso de retrotranscripción e inserción del DNA al DNA del hospedero. ¿Cómo se producen los vectores? Los vectores virales se producen con células enfermeras o con estas células empaquetadoras que también se le llaman. Para poder realizar lentivirus, la gracia de los lentivirus es que uno lo puede armar de forma in vitro, ya que uno puede seleccionar distintos plasmidios que transcriben para distintas proteínas del virus. Entonces, estas distintas proteínas del virus, o sea, que están en estos plasmidios, se transfectan a estas líneas celulares, que son las HEC293, y estas líneas celulares van a empezar a producir el vector viral. Y conforme vayan produciendo el vector viral, van a ir muriéndose. Entonces ahí uno puede aislar el virus y congelarlo para en un proceso posterior infectar las células que a uno le interesa. La gracia de esto es que esta formación de virus son virus vacíos, que adentro no tienen material genético. Entonces, uno agregando un plasmidio extra puede indicarle a este virus que empaquete ese material genético. Entonces, por ejemplo, agregamos el plasmidio para la proteína verde. Entonces, ahora este virus va a empaquetar esa secuencia del virus de la proteína verde y vamos a tener muchas partículas virales que al interior de su cápside van a tener este material genético de la proteína verde. Ese en el caso de los lentivirus. Por otra parte, los retrovirus, o sea, los adenovirus, también ocupan esta misma tecnología, pero al ser de DNA, tiene distintos hospederos. Entonces ahí se puede variar entre el uso de lentivirus o adenovirus. Y la estabilidad también de la infección también es diferente. Acá hay otro ejemplo que son los otro tipo de retrovirus,
en donde se ocupa una línea celular especial que se llama Finex, en donde presenta todas las secuencias eh, de la formación de este retrovirus. Entonces, lo que uno tiene que agregar nomás es un puro plasmido del virus y la secuencia que uno quiere integrar en los virus, haciéndolo un poco más fácil. ¿Cómo el proceso de infección? Bueno, formamos las partículas virales con el vector que a nosotros nos interesa y luego las purificamos y las incubamos con la célula blanco que nosotros queremos eh, inducir la expresión genética. Acá tenemos la partícula viral. La partícula viral va a entrar acá a la membrana y va a ingresar todo su material genético. Y al ingresar este material genético, esta célula blanco va a empezar a expresar esa proteína. Bueno, la gracia que tiene el uso de virus es que la eficiencia de transfección es mayor que los otros tipos de modificación genética. Es mayor que la lipofectamina o el uso de liposomas o la electroporación. Ahora, en los sistemas inducibles que hay ahora, aquí hablo de la optogenética y el tema del sistema TET-on y TET-off, nos permite estudiar procesos celulares muy específicos. Por ejemplo, hay ciertas proteínas que mediante el uso de luz pueden exponer otra parte de su proteína, generan un cambio conformacional que permite su dimerización. Esto es importante, por ejemplo, para algunos factores de transcripción. Por ejemplo, la ruta que son STAT, en donde estos factores, al activarse, se dimerizan y cuando se dimerizan, recién son transportados al núcleo y pueden efectuar su rol como factor de transcripción. También hay otros que permiten la oligomerización, por ejemplo, formar complejos de proteínas más grandes, o la heterodimerización. Acá podemos asociar, por ejemplo, una proteína X que nos interesa y un factor de transcripción, e identificar cómo esta proteína interactúa con este factor de transcripción en cuanto a la expresión génica, por ejemplo. Hay otros procesos que son reversibles, por ejemplo, con una luz, con una cierta longitud de onda, permite la heterodimerización y con otra longitud de onda permite la separación de estas proteínas. En base a lo mismo, se puede ocupar el sistema TET-on y TET-off que tiene los mismos principios, en donde una proteína puede ser activada mediante el agregar doxiciclina. Como pueden ver acá, esta proteína tiene un sitio de unión para la doxiciclina. Y cuando se une a esta doxiciclina, recién puede efectuar su actividad como factor de transcripción. Entonces, lo que quiero que tengan claro con este sistema inducible es que uno puede dirigir la respuesta celular mediante optogenética o mediante uso de fármacos, que sería la doxiciclina en el sistema de TET-on y TET-off. También puede combinarlo, por ejemplo acá. Ya, ¿cómo funciona el sistema de CRISPR-Cas9? El sistema de CRISPR-Cas9 fue caracterizado en arqueas, en donde este tipo de bacterias tienen como un sistema inmunológico adaptativo, por así decirlo, en donde hay varias nucleasas que en el primer encuentro con el virus cortan el material genético y lo insertan en este espacio, que está separado por secuencias repetidas. Luego, la bacteria expresa estas secuencias y genera un pre-RNA, el cual es procesado y se generan distintos RNA guía. Y este RNA guía se asocia a la Cas9, y la Cas9 es una nucleasa que está dirigida por estas secuencias. Entonces, en un segundo encuentro con este virus, la Cas9 va a estar cargada con este RNA guía y va a generar la deleción del material genético de este virus. Entonces, generando como una suerte de inmunidad adaptativa. Ya, los biotecnólogos eh,
se aprovecharon de este proceso biológico e implementaron un sistema de eh, modificación genética dirigido en células eucariontes. ¿Cómo funciona esto? Se ocupa ahora la proteína Cas9 y la secuencia de RNA guía, donde uno puede sintetizar diferentes RNA guía específicos. Por ejemplo, si queremos estudiar la distrofia muscular de Duchenne, ocupamos mioblastos, y esos mioblastos eh, hacemos la modificación genética con CRISPR-Cas9 utilizando un RNA guía que sea homólogo a la secuencia de la distrofina. Entonces va a llegar el RNA guía, se va a asociar a la Cas9 y esta nucleasa va a ser dirigida a la secuencia de la distrofina y va a generar un corte. Y este corte va a ser un double strand break, el cual puede ser eh, reparado por una unión no homóloga, donde sí o sí va a generar una alteración en la secuencia, donde va a haber una inserción o una deleción. Entonces, este método nos va a permitir generar un knockout de esos miotubos para esta proteína. Por otra parte, si nosotros le agregamos una secuencia homóloga, por ejemplo, una secuencia de DNA, somos capaces de integrar este DNA ahora en el genoma de la célula. Y esto ha servido mucho para poder hacer proteínas endógenas con un fluoróforo. Por ejemplo, queremos identificar la localización de un factor de transcripción en el tiempo. Entonces lo que hacemos es irnos a la última parte de la secuencia del gen de esta proteína que nos interesa y agregarle la secuencia de la proteína verde. Entonces, al momento de transcribir esta proteína que nos interesa, va a salir una proteína de fusión con la secuencia de la proteína verde. O sea, ahora esta proteína va a tener acoplado el fluoróforo verde. ¿Cómo funciona molecularmente esto? Eh, el Cas9 genera este double strand break y este double strand break va a generar la reparación no homóloga, que acá, como pueden ver, se genera una inserción o una deleción, que esto va a generar un error en la reparación del DNA, y por lo tanto un error en la secuencia, lo que va a generar el knockout de este gen. O como les dije anteriormente, uno puede agregar el DNA exógeno para poder integrar el DNA. Entonces, como resumen de modificaciones genéticas, tenemos, hay distintos tipos de modificaciones genéticas que pueden ser transientes o permanentes, y también tenemos la transfección, infección, sistemas inducibles y CRISPR-Cas9. Ahora, la última parte, que es sobre cultivos en matrices de 3D. Esto nació de la idea de que las células, al cultivarse en in vitro, no es lo mismo que en su estado basal, fisiológico, donde está asociado a proteínas de matriz extracelular. Entonces, para poder homologar un poco esta situación, se agrega los elementos de la matriz extracelular. Y aquí hay un reactivo que se llama Matrigel, que trata de emular todas las proteínas que están asociadas a la matriz extracelular. Interesantemente, el comportamiento de estas células frente a esta nueva matriz es muy diferente. Y esto se debe a que las células tienen mecanoceptores. ¿Qué son mecanoceptores? Los mecanoceptores son proteínas que son capaces de sensar la superficie en donde están adheridas, identificar si es una superficie rígida o una superficie más blanda. El vidrio, donde se cultiva, o el plástico donde se cultiva esta célula, generalmente es muy rígido. Y la gracia de ocupar esta matriz extracelular es que le da un poco más de ya no es tan rígida la superficie. Y este uso de matriz extracelular permitió la generación de organoides. Se vio que el uso de matriz extracelular, por ejemplo, puede formar tubos en células epiteliales o incluso órganos.
Los organoides al principio fueron acuñados en oncología, en donde vieron que ciertos tumores tenían una especificación celular. Por ejemplo, en un melanoma, a veces habían como tejidos asociados a la formación de uñas o de ojos, cosas así. Entonces ahí se generaban como organoides dentro de ese tumor. Luego, en 1960 ya se empezó a ocupar como para formar cultivos celulares en organotípicos, que serían similares a los órganos que hay, por ejemplo, un intestino que facilita el estudio, por ejemplo, de la organogénesis o todo el proceso de la diferenciación desde células madres hasta los órganos. También ayuda harto para los estudios farmacológicos, ya que tienen una estructura similar a los órganos que permite identificar cómo está siendo procesado ese fármaco o cuál es su efecto en ese órgano. ¿Cuáles son los órganos que se han realizado hasta ahora? Tenemos órganos que son derivados de las stem cells o células madres derivadas de adultos o de células pluripotenciales, que serían células inducidas. Entonces aquí podemos generar el esófago, el colon, el hígado, intestino también, pulmones, etc. También acá podemos generar incluso la retina, el oído interno también, cerebro en algunas partes, etc. La gracia es darle los factores necesarios y la matriz necesaria para que estas células madres puedan diferenciarse hacia estos tipos de tejidos. ¿Qué son las células madres o las stem cells? Las células madres son células que provienen, por ejemplo, acá embriónicas, que son pluripotenciales, que pueden derivar en distintos linajes celulares. Y estos distintos linajes celulares pueden dar forma a los huesos, a la médula, a la sangre también, si son del mesodermo, o del endodermo, que sería intestino, pulmones e hígado. La, la gracia de estas células madres es que pueden ser utilizadas para la biología regenerativa. Por ejemplo, si hay una distrofia muscular, uno puede agregar células madres en esa zona donde hay un daño muscular y estas células madres van a tender a diferenciarse a fenotipo tipo muscular. Entonces, luego de esa diferenciación van a generar más músculo y van a facilitar la regeneración del tejido. Los contra de esto, que las células madres, si son inducidas, también pueden generar tumores. Hay muy poco control en el proceso de diferenciación. Entonces, por una parte son muy útiles para la regeneración de tejido, pero por otra parte existe el riesgo de que estas células madres generen cáncer, al fin y al cabo. Hay un proceso reverso donde las células diferenciadas, por ejemplo fibroblastos, son capaces de desdiferenciarse y transformarse en células pluripotenciales. Y eso es lo que ustedes van a hablar después en el paper de Yamanaka. Vamos a revisar. Bueno, como lo había mencionado, estas células madres son muy útiles para la biología regenerativa. Por ejemplo, acá en la regeneración de neuronas. Ahora, la desdiferenciación de la célula, de los fibroblastos a células pluripotenciales fue caracterizada por Yamanaka, donde utilizó estos factores que son OSC, donde sería OCT3, SOX2, MYC y KLF4, que son factores exógenos que permiten un programa genético que le dice a la célula que se desdiferencie a célula pluripotencial. Y estos factores también están asociados a regulaciones epigenéticas, donde el gatillante de estas regulaciones epigenéticas permite la estabilización de este fenotipo indiferenciado. El problema que tuvo Yamanaka es que después de cierto tiempo estas células se volvían a diferenciar a su fenotipo de fibroblastos. Entonces, después de estudios posteriores, identificaron que ciertas regulaciones, por ejemplo, regulaciones epigenéticas, como metilación de DNA o condensación del DNA, facilitaba este proceso de desdiferenciación.
Ya, entonces como resumen de organoides y células madres, tenemos la importancia de la matriz extracelular. Acuérdense que la matriz extracelular le da una condición un poco más fisiológica al cultivo de células. La función de los cultivos organotípicos, que sirve para el estudio farmacodinámico o el estudio de la organogénesis, y los rol de las células madres y las células pluripotenciales inducidas. Acuérdense que ambas pueden diferenciarse a distintos tipos celulares. Eso. Acá tenemos algunas preguntas. Veamos si tenemos tiempo para responder. Sí, no alcanza. Entonces, ya, ¿quién se anima a responder la primera pregunta? ¿Alguien por el chat? Hola, Sí. yo puse que en las de cultivo primario, por ejemplo, son heterogéneas, y que tenemos muchos tipos de células cuando se toma la muestra, pero ya en la línea celular son más homogéneas las células, en Sí, cuanto a fenotipo y fenotipo. sí. También en el cultivo primario, Ujú. también hay un manejo más estable y un fácil manejo, ya que las células están como más estables. Y en la línea celular es un manejo más complejo porque igual las células son bastante sensibles a todos los cambios que se pueden aplicar. Y Ya, eso ahí. mismo que el cultivo primario, Ujú, eh, o sea, si el cultivo primario ujú. eh, sea sensible a los cambios genéticos. En cambio, la línea celular es como más resistente a la manipulación genética. Sí, eso es verdad. Ya. También está lo último que usted menciona, que es como de, de bioética, Ujú. que en el cultivo primario sí hay como sufrimiento al tomar la muestra, en cambio la línea celular como que ya no existe. Ya. Sí, bien. Creo que había como un error. Por ejemplo, las líneas celulares se caracterizan por ser bastante resistentes. En cambio, los cultivos primarios, al ser como heterogéneos, cualquier modificación puede desencadenar respuestas que uno no quiera o van a modificar el cultivo primario. Por ejemplo, las mismas modificaciones genéticas. Las modificaciones genéticas son más difíciles de obtener en cultivo primario, ya que son muy sensibles, y los cultivos de línea celular son muy resistentes a eso, a esas modificaciones. Ya, muy bien. Em, a ver, otra pregunta. Acá, esta. ¿Cuál es la diferencia entre un cultivo sin matriz extracelular y otro con matriz extracelular? ¿Alguien más que se anime? Yo. Dale. Ahí sería como la forma en la que se tiene que, por ejemplo, renovar el cultivo. Ujú. Em, es más fácil en la que, a fin de cuentas, no tiene la matriz porque no, como que no se pega, no se tienen que por encima y todo eso. Ya. Ahí tú estás confundiendo un tema que son las células adherentes y las células Verdad, verdad, me acabo de dar cuenta, sí. y las células en suspensión. Mira, para retomar esa diferencia, las células adherentes son estas células que se adhieren a la placa y tienen, por ejemplo, integrinas que permiten su adhesión. Las células en suspensión no tienden a adherirse y por lo tanto en el manejo del cultivo celular son más fáciles, ya que en el proceso de aislación desde la botella para poder recultivarlas no hay que hacer ningún proceso extra. En cambio, las células adherentes hay que agregarle tripsina o hacer una digregación mecánica. Bueno, con el tema de la matriz extracelular, recuerden que las células tienen mecanoceptores. Entonces, sin matriz, la superficie en donde van a estar adheridas va a ser muy rígida. Entonces va a desencadenar una señalización diferente. Cuando uno agrega una matriz extracelular, que ya es una condición más similar a la fisiológica, esta matriz extracelular le va a dar cierta elasticidad y también otro tipo de señalizaciones, donde estas células van a ser capaces de reconocer estas diferentes señales y pueden dar distintos fenotipos de esa célula. Lo importante de esto, que la matriz extracelular también permite la formación de los cultivos organotípicos. ¿Ya? Así que eso.
Ya chicos, con esas preguntas estamos listos. ¿Tienen dudas con respecto a la clase? ¿O dudas con respecto al review o algo por el estilo? Tengo como dudas respecto al review, si podría como explicarme un poco la estructura. ¿Del review? Sí, Ya, ok, mira. El- lo que se pide en el review es que ustedes sean capaces de sintetizar toda la información que está en el review, ocupen harto dibujos, harto diagrama, traten de evitar los textos, ¿ya? Porque eso desvía mucho la atención, por ejemplo, porque uno va a estar leyendo y ustedes van a estar hablando al mismo tiempo. Tiene que estar bastante estructurado, por ejemplo, introducción, qué es lo que presenta, cuáles son los conceptos fundamentales que están en el review. Y después yo les pedí como proyecciones. Aquí es como, por ejemplo, qué es lo que se sabe hoy en día. Quizá hagan una investigación rápida de identificar ahora les toca el tema del DNA, si no mal recuerdo. Entonces, en el DNA pueden identificar qué es lo que se sabe hasta ahora sobre el tema del DNA, ya que este review es del 2011, una cosa así, entonces ha pasado harto tiempo. Es eso es lo que se les pide. Y lo otro es que la presentación tiene que no durar más allá de 40 minutos, una cosa así. Y traten de dividirse bien el review, cosa que cada persona tenga la opción de poder presentarlo, ¿ya? Porque eso también se va a evaluar. La idea es que todos participen. Y como grupo, les recomiendo que se lean primero todo el review y de ahí se vayan dividiendo en cada sección y ahí vayan haciendo sus presentaciones. Ustedes tienen que presentarlo mediante Zoom. Entonces, ahí si tienen dudas de cómo ocupar esta plataforma, por ejemplo, para compartir PDF, ahí eh, podemos ver cómo se puede hacer al principio de la clase. No sé si queda un poco más claro. sí, gracias. Y había así como un tiempo mínimo, ¿Qué cosa? Espérate que se un escucha mal. tiempo mínimo. ¿Tiempo mínimo? O sea, ojalá entre 15 minutos más adelante, más de 15 minutos. Ya. Ya. Ok. Igual el tema Profe, del... Sí, ¿sí? Dime. no hable, después le digo. Ah, ya. Que el tema del DNA da para mucho. Entonces, por eso yo prefiero poner un límite más de máximo que de mínimo. Ok, dime. Eh, ¿Qué es con respecto a eso? Porque nosotras ya hablamos del DNA y en un momento menciona como territorios cromosomales. Y yo Ujú. me puse a buscar información aparte porque el mismo autor tiene varios papers sobre eso. Ya. Entonces yo quería, eh, ¿es válido alargarse con ciertos temas o es mejor atañernos como a lo que habla el paper? Sí, o sea, si quieren alargarse en un tema específico, sí lo pueden hacer. Sí, no hay problema. El tema es que tienen que abarcar todos los tópicos del review. Entonces ahí tienen que organizarse bien en el tiempo. Entonces, por ejemplo, si quieren investigar un poquito más sobre un tema que les interesó, adelante. Entonces, eso. Ya, y profe, otra cosa, Ujú. imágenes y esas cosas, a mí por lo menos me costó mucho buscar, aparte Ya. de las del mismo paper que usa él, Ujú. es que nos puede dar como una página donde podamos buscar como, eh, no sé, pues imágenes que tengan que ver con territorios cromosomales o donde se ubican los cromosomas en el núcleo, porque no encontré como que, no sé, dónde buscar esas cosas. Ya, genial. Sí, hace poco estaba preparando la clase para, ¿cómo se llama? Para diagnóstico molecular. Así que ahí yo tengo la imagen. Se las puedo enviar. Ya. Ok, entonces, ¿tienen más dudas, chicos? Em, Otra ejemplo de célula de suspensión, aparte de los linfocitos, está difícil. Em, en mi experiencia personal, solamente conozco la de los linfocitos. Quizás las células Eh, madres también puede ser, profe, o las neuronales, al principio, los neuroblastos. ¿Sí? o sea, tiene que ser como sí o sí como presentación con diapositiva o lo podemos hacer de otra manera. Diapositiva, ojalá.
¿Por qué? ¿Qué otra manera puede ser? No sé, que estaba pensando, por ejemplo, no, pero esperaba tener eso. Ya, ok. Ya. Vamos a ir por orden. Por ejemplo, vamos a hablar sobre el primer review solamente. Entonces, la próxima semana va a ser solamente el primer review. Lo que tienen que hacer ahora es estudiar ese review para la próxima semana. El review 1, que es sobre DNA. Está ahí en el Moodle. Deja ver. Ya, ¿tiene más dudas? ¿Dudas? Lo dejamos hasta acá. Ya, chicos, si no hay más dudas, entonces hay que leer el review. Así es, todos, absolutamente todos, tienen que leer el review del grupo 1, que va a ser el review 1 sobre DNA. Porque tienen que hacer preguntas y también yo les voy a hacer un control de entrada. ¿Ya? ¿Fran? ¿Me va a hablar o no? No, ya no. Ah, sí, es que iba a preguntar si ya dijo cómo va a ser la metodología del control de entrada. Van a ser preguntas simples. Yo se lo voy a enviar probablemente por Moodle, donde van a tener que responderlo. Ujú. Pero a las 8. Sí, lo he hecho. Ah, ya. Ya, ok. Profe, ¿Mm? en términos como de organización al presentar, nosotras nos organizamos así como ya yo hablo tal parte del paper o por ejemplo usted nos va a decir qué habla cada una. Em, Está difícil porque sí, yo creo que yo lo voy a ir designando. Sí, porque así lo habíamos propuesto. Pero no sé, si lo encuentran muy estresante, pueden hacerlo ustedes. Pero el tema de que ustedes se dividan es que yo voy a tener que seleccionar, por ejemplo, una pregunta específica para que responda cada uno de ustedes. Que puede que no haya sido la pregunta, el tópico que ustedes abarcaron. ¿Me entienden? No, sí, nosotros como que teníamos claro que cada una, o sea, que todas teníamos que saber todo, pero era como más un tema de organización y preparación mental quizás, para no llegar como tan asustada. Ya. No, tranquilo. Sí, eso, traten de organizarse ustedes nomás. ¿Ya? Acá me pregunta sobre el control del martes. No, el control del martes no entra el review. El control del martes solamente va a ser del seminario 3 y 4, que es de microscopía y de cultivo celular, si no mal recuerdo. Ya, acuérdense que ahora en adelante las clases van a ser solamente de 1 hora. Así que eh, eso, aprovechen la instancia de las clases pregrabadas, para que la analicen y llenen el Moodle de preguntas, ¿ya? Ya, chicos, que estén bien. Buen fin de semana, descansen. Sí. No, profe, Chau. gracias, cuídense. Chao, chao. Chao, profe.